Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. El saludo de hoy va para Alex, que nos ve desde Barranquilla, Colombia. Saludos. El libro que leeremos hoy se titula Kai y Emma, unas vacaciones intensas. Y sin más, comencemos. Kai y Emma, unas vacaciones intensas. Un libro escrito por Miriam Tirado e ilustrado por Marta Moreno. Este es Pat. Es optimista por naturaleza y cuando se van de vacaciones siempre mete 2 libros en la maleta pensando que tendrá tiempo de leer. De momento, aún no lo ha conseguido, pero no pierde la esperanza. Alex, cuando era un mocoso, le encantaba ir de camping con sus padres y ahora lo tiene todo listo para seguir la tradición e ir con sus hijos. Está nervioso como un niño el día antes de su cumpleaños. Fénix. Ella preferiría quedarse en casa tranquila, pero la echan de menos si la dejan sola, de modo que le ha tocado hacer la maleta. Tendrá que buscar nuevos lugares para meditar. Tía Greta es la hermana pequeña de Alex y para Kai y Emma es la tía más divertida y alocada del mundo. Sabe hacer el pino puente y los hace reír tanto que a veces al día siguiente tienen agujetas en la barriga. Kai. Cuando hace calor, Kai se enfada y le pide a su madre que lo quite, como si fuera una calefacción que se pudiera pagar. Lo único que le gusta del calor es que por fin puede decir adiós a los calcetines. ¡Bien! Emma. Como aún no es astronauta, no puede salir al espacio en un cohete. Tiene la esperanza de que algún verano irán de vacaciones en avión y por fin podrá volar. Era verano y hacía mucho calor. Kai y Emma ya no iban al colegio y empezaban a aburrirse. Se peleaban más de lo normal y se quejaban todo el tiempo. Dentro de unos días iremos por primera vez de camping a la playa, les dijo Pat después de comer. ¡Viva!, gritó Emma, sin saber que era un camping. Al cabo de un momento, Kai apareció vestido solo con el bañador y un cubo y dijo: ¡Vamos a la playa! A todos se les hizo muy larga la espera hasta el día de irse de vacaciones. Alex se pasó la semana entera preparándolo todo y cuantas más cosas de camping veían, más se emocionaban Kai y Emma. Fénix los miraba con resignación. No le gustaba ir en coche, pero creía que un poco de relax en la playa podía sentarle bien. Hacía mucho que no salía de viaje. Por fin llegó el día. Después de cargar el coche como si fueran a vivir en otro país, Pat pensó: aún no he salido de casa y ya estoy cansada. Al momento, Kai y Emma empezaron a quejarse. ¿Cuánto falta? ¡Quiero salir! ¿Ya llegamos? ¡Me aburro! ¡Tengo pis! ¡No me gusta ir en coche! ¡Tengo hambre! Fénix respiró hondo y se puso los auriculares para dejar de oír tantas protestas. Por fin llegaron al camping. Los 5 estaban muy emocionados. Pat y Alex
se pusieron a montar el campamento. ¡Qué paliza! Mientras Kai y Emma discutían. ¡Vamos a la playa!, decía él. ¡No! Primero a la piscina, decía ella. ¡No, playa! ¡No, piscina! Cansada de oírlos, Pat les dio un colchón hinchable y una mancha y les dijo: ¡vengan! Que si nos ayudáis, acabaremos antes y podremos ir a donde queráis. Cuando acabaron de montar la tienda, Kai y Emma querían hacerlo todo a la vez. Ir a la piscina, a la playa, jugar con las palas, probar la hamaca, explorar del camping. Pat y Alex, agotados, les dijeron: mirad, vamos a quedarnos una semana, no tenemos que hacerlo todo el primer día, ¿entendido? Pero ellos, como quien oye llover. ¡Cuánta impaciencia! Justo antes de llegar a la piscina, Emma se quedó patidifusa. Había una tirolina. Tirarse por ella debía ser casi como volar, pensaba. ¿Y si lo intentaba? Lo malo era que notaba el miedo en la barriga al imaginar que se dejaba caer por la cuerda y cogía velocidad. ¡Qué ganas tenía y qué miedo! ¡Qué lío de emociones! Por la noche, después de tantas cosas nuevas y tanto cansancio, Kai se sentía raro. ¡Mamá, quiero ir a casa!, refunfuñó llorando. Y Emma, que estaba contenta de estar allí, le dijo: ¡no, a casa no! ¡Esto es mucho más chulo! Fénix, que ya estaba en la cama, pensó: ¡uf! Se va a hacer muy larga esta semana. A la mañana siguiente, antes de las 7, ya estaban en pie. El calor dentro de la tienda era insoportable y Kai tenía unas ganas locas de ir a la playa. ¡Vamos, mamá, vamos!, gritaba con fuerza. Pat, medio dormida, le dijo a Alex: ¿por qué no me dijiste que ir de camping era tan intenso? Porque no lo recordaba, contestó él, y se echaron a reír. Con buen humor, ir de camping era mucho mejor. Fueron los primeros en llegar a la playa, y menos mal, porque al cabo de un rato se llenó hasta los topes. Emma no se estaba divirtiendo tanto como Kai y reclamaba: ¡quiero ir a la piscina! Ten cuidado, Kai, que le estás tirando arena a esta señora, dijo Pat, que enseguida vio cómo se esfumaba su fantasía de tomar el sol mientras leía. Aquella tarde, Emma se dedicó a observar la tirolina un buen rato. Miraba cómo se tiraban los demás y cuando su padre la animaba a intentarlo, solo decía: no quiero. Le daba mucho miedo hacerse daño, aunque también tenía ganas de hacerlo, de lanzarse y volar. ¿Lo conseguiría? Por la noche, mientras Kai sollozaba que quería volver a casa porque echaba de menos sus cosas, Fénix se acercó a Emma y le dijo al oído: es normal que te dé miedo la tirolina. Nunca te has subido en una, pero recuerda, el miedo se supera. Cuando lo sientas, respira y di en voz alta: yo puedo, y verás qué pasa. Al día siguiente, cuando Alex y Pat intentaban sin éxito convencer a sus hijos para salir del camping e ir a la playa, apareció Greta, la tía de Kai y Emma. Se pusieron tan contentos que se le echaron al cuello y los tres acabaron en el suelo, riendo y abrazándose como si llevaran años sin verse. Tía,
tenemos que enseñarte el camping y tenemos que ir a la playa. ¿Sabes que hay una tirolina aquí al lado? Ven, corre, te la voy a enseñar. Y no la soltaron en todo el día. Pat y Alex por fin podían descansar un poco. Fueron a la playa a tomar el sol y bañarse tranquilamente. Pero estaban tan cansados que se quedaron dormidos en 2 segundos. ¡Ups! Y se le olvidó echarse la crema. Greta era una super tía. Se bañaba todo el rato y jugaba como si ella también fuera una niña pequeña. Era divertida y además sabía hacer magia y los dejaba boquiabiertos con sus trucos. ¿Por qué eres tan divertida?, le preguntó Emma. Porque hace poco yo también era una niña y no se me ha olvidado, respondió su tía. Era la última mañana en el camping. Fénix se levantó, se acercó a Emma y le dijo: «Tú puedes». Ella estaba nerviosa y notaba cosquillas en la barriga, pero quería volar al menos una vez. En la tirolina la animaban: «Tú puedes, tú puedes, tú puedes». Ella cerró los ojos, respiró hondo y dijo en voz alta: «¡Yo puedo!». Se agarró fuerte, tomó impulso y ¡a volar! Dentro del coche, en el viaje de vuelta, Emma no podía parar de contar una y otra vez lo chulo que había sido tirarse por la tirolina. ¿Cuándo volveremos, mamá? ¿Has visto cómo lo he hecho? ¿Me has grabado? Alex sonreía y pensaba que las vacaciones habían sido perfectamente imperfectas. Ya en casa, Alex le preguntó a Pat: ¿te ha gustado ir de camping? Sí, mucho, pero creo que ahora necesito unas vacaciones de las vacaciones. Fénix puso los ojos en blanco cuando oyó decir a Alex: ¿y si la próxima vez vamos a la montaña en vez de a la playa? Y ella solo pudo tumbarse en el sofá pensando: por fin en casa. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Amiguitos, es importante disfrutar de nuestras vacaciones, hacer cosas diferentes de las que se hacen en la escuela, relajarse y divertirse. Sin embargo, a veces las vacaciones pueden cansarnos. Es importante que no llenemos nuestras vacaciones de actividades intensas. También hay que dejar un espacio para el descanso. Y justo eso, amiguitos, fue lo que les pasó a los padres de Kai y Emma, que al final de sus vacaciones necesitaban otras vacaciones de las vacaciones. Seguro que para la próxima planean un tiempo solo para relajar. Kai y Emma sí que se la pasaron genial. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte. Regálame tu like. Nos vemos y hasta pronto.